doy la bienvenida a su clase número 2 de estrategias de intervención y cambio organizacional. La semana pasada ya introdujimos la unidad número 1 de nuestro programa, que se refiere al comportamiento organizacional. Seguimos esta semana hablando de comportamiento organizacional, y uno de los temas a los que le dedicamos algunos minutos la semana pasada fue la importancia que tenía para el comportamiento organizacional la comprensión del entorno. Hoy día principalmente nos vamos a concentrar en eso, en entender por qué es importante para el comportamiento organizacional la comprensión del entorno. ¿Y qué es principalmente ese entorno empresarial? Dice la teoría que el entorno se ha definido como todo aquello que ocurre fuera de la organización. Todo lo que está fuera de la empresa, fuera del núcleo de la organización, todo eso es el entorno. Y el entorno tiene una característica. Son variables no controlables. El entorno es todo aquello que está fuera de la organización. Y se entiende que lo que ocurre fuera de la organización son aquellos acontecimientos generados por variables que no son controlables por la empresa. Un conjunto de variables que la empresa simplemente no controla. Y por lo tanto no puede intervenirlas, no las puede modificar, las tiene que aceptar tal como están. Una organización muy simple, a la que todos pertenecemos, es nuestro núcleo familiar. Esa tal vez sea la organización más fundamental de una sociedad, la familia. Y todo lo que está fuera de su grupo familiar es su entorno. Por lo tanto, sus vecinos son parte del entorno. Las casas de los vecinos, ¿no es cierto? La población donde usted vive, el barrio, es su entorno. Y lo que ocurre ahí tiene algún efecto sobre lo que me ocurre a mi organización, en este caso, a mi grupo familiar. Entonces es importante entender cómo el entorno podría afectar el comportamiento de una organización, ya sea a esa organización como empresa o bien a las personas que dan vida a esa organización. Fíjense ustedes que la definición más simple de entorno es aquella que dice que el entorno es todo aquello que está fuera de la organización. Eso es el entorno. Conjunto de variables que están fuera de la organización. La Escuela de Ingeniería Comercial es una organización. Entonces, lo que está fuera de la Escuela de Ingeniería Comercial ya es su entorno. La rectoría de la Universidad de Valparaíso no está dentro de la Escuela de Ingeniería Comercial, está fuera. Por lo tanto, es su entorno. ¿Y a la Escuela de Ingeniería Comercial le afecta lo que se decide en la rectoría? Claro que le afecta. Entonces, ustedes dicen, pero estamos somos de la misma universidad. Sí, pero es que yo no estoy analizando la universidad. ¿La universidad tiene su entorno? La universidad tiene su entorno, por supuesto. Entonces, otra universidad es parte del entorno de la Universidad de Valparaíso. Ahora, si nosotros la organización la circunscribimos a el grupo de universidades de la quinta región, ya todas las universidades de la quinta región somos una organización. De hecho, existe un mini consejo de rectores de las universidades tradicionales de la quinta región, donde se juntan, ¿no es cierto?, los rectores de nuestra Universidad del Paraíso, el de la Santa María, el de la Universidad de Playa Ancha, el de la Universidad Católica. Los 4 rectores y las 4 universidades
son una organización. Y esa organización también tiene su entorno. Entonces yo puedo ir agrandando la organización o puedo ir reduciéndola, pero todas ellas tienen su entorno. Entonces, si yo miro la escuela de ingeniería comercial, todo lo que esté fuera de la escuela de ingeniería comercial es mi entorno. ¿Bien? Y nosotros, desde el punto de vista del comportamiento organizacional, ¿qué vamos a intentar hacer? Vamos a intentar entender ese entorno. Queremos entender cómo funciona ese entorno. Y para poder entendernos, dice la teoría de sistemas que lo que nos ha enseñado la teoría de sistemas, la visión sistémica, dice el entorno, no dice que, no, todo de nuevo, se equivocó el profe. La teoría de sistemas y la visión sistémica nos dice que el todo es la suma de las partes. Eso nos dice la teoría de sistemas. El todo es la suma de las partes. Ok. Entonces, para entender el todo, que sería el entorno, ese entorno yo lo puedo desagregar, lo puedo descomponer en partes. Por lo tanto, la primera gran descomposición que tiene el entorno es en dos niveles. Un entorno, como aquí se ve en la lámina, un entorno cercano, llamado también el entorno de tarea, donde hay un conjunto de agentes, un conjunto de actores, y un entorno general, un entorno más lejano, donde hay otro conjunto de variables. En el entorno cercano, en este entorno de tarea, es donde la empresa genera sus ingresos, porque ahí están sus clientes, están sus competidores, están los proveedores, están los canales de distribución. Ahí es donde la empresa actúa todos los días. Ahí es donde la empresa trata de ser competitiva. Ahí es donde la empresa trata de tener productividad y donde intenta que su cultura organizacional y que su comportamiento organizacional sea adecuado para tener las mejores condiciones para ir a competir en ese entorno. Ese es mi entorno cercano. Pero también hay un entorno, otra parte, ¿no es cierto?, que es un entorno más distante, que es este entorno general, donde encontramos variables económicas, variables de tipo legal, tecnológicas, culturales, en fin. ¿Qué hacemos nosotros para tratar de entender el entorno? Lo desagregamos, lo descomponemos. Vemos cada una de las partes que configuran un entorno. Se supone que, de acuerdo a la teoría de sistemas, en la medida en que yo conozco cada una de las partes, voy a ser capaz de entender el todo. Ese entorno general, esta primera parte, esta gran dimensión del entorno, también se denomina macroentorno, y como es el entorno más distante, es el entorno más lejano a la organización, también se le llama entorno remoto. Decía yo hace poco rato que remoto significa a distancia. Ustedes manejan el televisor a distancia, claro, con el control remoto, por eso se llama control a distancia, control remoto. Entonces, este entorno lejano, este macroentorno o entorno general, también se denomina entorno remoto. ¿Y cuáles son las variables que configuran este entorno remoto? Muchos textos, muchos libros, hoy día hablan del modelo PESTA. Dicen variables políticas, variables económicas, socioculturales, tecnológicas, ambientales. PESTA. El análisis PESTA. Famoso análisis PESTA. Bueno, nosotros vamos a trabajar por la importancia que tiene desde el punto de vista del comportamiento organizacional con un entorno al que le agregamos la R y la I. Es decir,
actividades regulatorias y actividades internacionales. Y nuestro modelo se llama PESTA-GRI, el famoso PESTARI. Pero podríamos trabajar simplemente con el PESTA y las actividades regulatorias y legales meterlas dentro de las actividades políticas, y las actividades internacionales en general podríamos comentarlas en cada una de las demás variables. Pero las vamos a separar por la importancia que tienen para el comportamiento organizacional. Entonces, cuando yo quiero estudiar el macroentorno, este entorno remoto o entorno general, perdón, ¿en qué me voy a fijar? Me voy a fijar en los cambios políticos, económicos, culturales, tecnológicos, ambientales, regulatorios o legales, los cambios que se producen en el entorno internacional. Mi entorno específico. ¿Por qué está compuesto mi entorno específico? Está compuesto por mis proveedores, mis clientes, los actuales competidores, los competidores que aún no existen pero que pueden llegar, y unos competidores sustitutos. Los proveedores sabemos que son todos aquellos que aportan insumos para mi proceso productivo, para que yo pueda cumplir con mi oferta de productos. Los clientes son aquellos que obviamente compran mi producto. Los competidores actuales son aquellos que hacen lo mismo que yo, con alguna particularidad, con alguna diferencia, pero son aquellos que hacen que el cliente tenga un dilema entre comprarme a mí o comprar el de ellos. Entonces voy a ir explicando esto brevemente. Supongamos que usted es el negocito de la esquina donde va a comprar pan, donde va a comprar una gaseosa, y en otra esquina también hay otro negocito similar. Esos dos negocitos son competidores. Hacen lo mismo, venden lo mismo. Perdón. Y a usted le colocan en un problema. Y su problema es comprarle al de esta esquina o comprarle al de la otra esquina. Ese es el punto. Por lo tanto, un competidor potencial sería un tercer negocio de los dos que ya existen, sería un potencial tercer negocio que se podría instalar. Ese sería un potencial competidor. Todavía no está, pero se comenta, ¿no es cierto?, que en la mitad de la cuadra, un poquito más allá, se va a abrir otro negocio. Ese sería un competidor potencial. Y hay competidores sustitutos. Un competidor sustituto no es un competidor actual ni un competidor potencial, pero es un competidor indirecto, donde la gente podría dejar de comprar lo que me compra a mí por comenzar a comprar lo que está ofertando este otro competidor indirecto. Lo planteo de manera simple. Yo quiero viajar a La Serena, me puedo ir en auto, me puedo ir en bus, me puedo ir en barco, me puedo ir en avión. No me puedo ir en las cuatro cosas a la vez. Tengo que elegir una, si yo soy uno solo. O me voy en auto, o excluyente, ¿no es cierto? O en avión, o no me puedo ir en las cuatro. Por lo tanto, entre sí, no son lo mismo, pero sí son sustitutos. Uno puede sustituir al otro. Ya, usted dice, voy a tomar desayuno. Me voy a preparar un té o un café. El té con café es re malo. Entonces, o toma té o toma café. ¿Y el té del café qué son? Sustitutos. No son complementarios. Nadie toma té con café al mismo tiempo. Son sustitutos. ¿Ok?
Entonces, en el negocito de la esquina, usted va a comprar pan y va a comprar Coca-Cola. Pero resulta que una cuadra más allá hay una botillería. Y en esa botillería yo no puedo ir a comprar pan, pero sí puedo comprar Coca-Cola. Pero además de comprar Coca-Cola, yo puedo comprar en esa botillería licores. Puedo comprar vinos y licores, o licores. Entonces, cuando yo voy a esa botillería y no compro Coca-Cola, pero sí me compro una botella de pisco, o una botella de ron, o una botella de vino, o una caja, si es que usted quiere, he hecho una sustitución. He reemplazado, ¿no es cierto?, lo que compraba yo habitualmente por esto nuevo que voy a comprar y que lo reemplaza. A veces hay sustitutos que son muy cercanos y sustitutos que son más lejanos. Pero es un sustituto. En ese entorno yo me gano la vida. En ese entorno yo genero mi ingreso. En ese entorno es donde yo todos los días realizo mi actividad. En ese entorno es donde yo compito. Entonces, si uno se imagina un ejemplo, uno dice, hay un cambio en este macroentorno, hay un cambio en este entorno general, este entorno remoto. Por ejemplo, el cambio podría ser un aumento de la inflación, ¿ya? Un aumento del IPC, famoso IPC. Aumentó el IPC. Hay un aumento de la inflación. Es un cambio en el entorno económico. ¿Cómo afecta esto al sector industrial? ¿Cómo afecta esto al entorno donde yo compito, al entorno cercano? Van a ser más caros los insumos y al final voy a tener que aumentar el precio de mi producto. Porque como los insumos están más caros, en fin, voy a tratar de traspasar el precio al cliente, dice. Voy a tratar de traspasarle el costo al cliente. ¿Y qué dice la empresa? La empresa tiene un mercado de referencia, ¿no es cierto? Supongamos que mi empresa vende zapatillas y como aumenta la inflación y aumentaron el costo de los insumos, a lo mejor el señor al que yo le compro, no sé, vienen más caritas las zapatillas que yo vendo. Entonces, ¿qué digo yo? Yo tengo un mercado de referencia, yo vendo zapatillas de mujer. Ya, zapatillas de niño vendo yo. Nada más que especializado en niños. Y de eso son mis consumidores, un grupo específico dentro de los niños. Y yo tengo que ver de qué manera como empresa, a través de la función de marketing, voy a responder a mis clientes, dado este cambio que se ocurrió, dado este cambio, ¿no es cierto?, que sucedió en el entorno. ¿Cómo respondo yo? Yo necesito diseñar una estrategia para poder satisfacer a mis clientes. ¿Voy a aumentar el precio? Y si tengo que aumentarlo, ¿cuánto lo voy a aumentar? Y tengo que saber cuáles son los efectos que va a tener sobre el comportamiento del cliente el aumento del precio que yo voy a hacer. Yo me imagino que la mayoría de ustedes debe haber pasado por microeconomía, o micro 1. Entonces, las profesoras de microeconomía, la profesora Fernando, la profesora Luz, ¿ya?, con la profesora que ustedes hayan hecho microeconomía, o algunos con el profesor Guerra, o con el profesor Calderón, no sé quién le hizo economía, microeconomía, ¿no? Uno sabe que cuando hay un impuesto, ese impuesto, el oferente trata de traspasarlo en el precio al consumidor final. Pero un mercado de competencia perfecta, uno sabe que ese precio
adicional, ¿no es cierto?, que está relacionado con el impuesto, cuando uno lo agrega al precio final de venta de su producto, podría tener un impacto sobre la cantidad demandada, porque estoy aumentando el precio. Y en algunos casos, cuando la demanda es inelástica, significa que el precio se lo come ¿quién? Ese aumento en el precio, dado por el impuesto. Y cuando la demanda es más elástica, hay una mayor sensibilidad frente a la variación en el precio. Entonces el impuesto, una parte sustantiva, a lo mejor la tiene que asumir el productor, el oferente. Pero en otro caso, a lo mejor totalmente el impuesto lo paga el cliente, el demandante. ¿Ya? Eso es incompetencia perfecta, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos en un mercado de incompetencia imperfecta. Y por lo tanto eso podría ser sí o podría ser no. Como dicen los economistas, y eso, me gusta mucho esa palabra que usan los economistas. Depende, ¿ya? Todo depende. ¿Ya? Incluso hasta le hicieron una canción a la palabra. Depende, todo depende, dice la canción. ¿Ya? Entonces para mí es importante como empresa entender, porque ese entendimiento, esa comprensión del entorno, me va a permitir a mí reaccionar de manera anticipada a los cambios que se produzcan, modificando mi estrategia, modificando lo que yo debo hacer para seguir teniendo a mis clientes, seguir teniendo a mis consumidores. ¿Cómo hago este análisis del entorno yo? Dice que hay una herramienta que se llama el FODA, ¿no es cierto? Pero el FODA también incluye análisis interno. Y aquí viene lo interesante desde el punto de vista del entorno, que en sí no es el entorno, sino que cómo nosotros tratamos de entender ese entorno. Las organizaciones, algunas no pueden, o no quieren, o no saben comprender todas las variables del entorno. Algunas se resisten y dicen, mira, yo con que me fije en las cuestiones económicas, para mí está todo bien, pero la política no me interesa, entonces con que me fije en las cuestiones económicas, con eso suficiente para mí. Y hay otros que dicen, no, yo trato de mirar más ampliamente el entorno y trato de estudiar muchas más variables. Entonces, a veces las empresas solas se limitan a entender el entorno y en algunos casos tratan de entenderlo en términos más generales. Pero no necesariamente tienen las capacidades y los recursos para entender ese entorno. Y aun cuando tuvieran esos recursos, los tienen que interpretar. Fíjense ustedes lo siguiente. Lo primero que hace la empresa para intentar entender su entorno es juntar información, hacer una inteligencia de mercado o tener un sistema de análisis de datos que les permita, ¿qué cosa? Recoger la información de lo que pasa en su entorno. ¿Y qué información recoge? Recoge información política, información tal vez económica, información de los cambios de gusto y preferencia de los consumidores, variables culturales, incluye variables ambientales, cambio en el medio ambiente, el cambio climático, la contaminación, en fin, aspectos legales, qué leyes han cambiado, los impuestos, leyes laborales, en fin. Recopila información. ¿Y qué tiene que hacer con esa información? Analizarla. Una cosa es que yo junte información, la tengo toda anotada en un archivo, pero tengo que interpretar, tengo que analizar eso que está ahí. Y no tan solo entender qué está pasando hoy,
sino que a partir de esa información ser un poquito más estratégico e intentar proyectar, intentar predecir qué es lo que va a pasar. Cuando a mí me dicen que aumentó la inflación, yo sé que la inflación, como concepto, es un aumento generalizado en el sistema de precios. Y en la casa, ¿no es cierto?, saben que cuando aumenta la inflación, eso va a tener un efecto sobre la UEF, y como a lo mejor está pagando un dividendo, y el dividendo está en UEF, va a subir la cuota del dividendo de la casa. Eso todo el mundo lo tiene clarito. Y eso no hubo que ir a la universidad para entenderlo. Pero ya, sabemos el efecto que tiene ahora. Pregunto yo, ¿cómo se va a comportar el monto de mi dividendo de aquí a un año más? ¿Cuánto va a variar de aquí a un año más? Entonces, fíjense ustedes que lo que tratamos de hacer nosotros para entender mejor este entorno es cómo ese acontecimiento se va a ver en el futuro, para justamente anticiparnos a esos movimientos y tomar las acciones necesarias hoy para poder gradualmente acercarnos a ese escenario que va a existir en el futuro. Y existen herramientas para hacer escenarios futuros, como por ejemplo el famoso método de Delphi. Hay gente, aunque ustedes no lo crean, a mí me habría encantado estudiar eso, pero bueno, no se dio nomás. Lo conocí tarde. Me habría encantado estudiar futurología, porque hay personas que han sacado un doctorado en futurología. En Chile hay un futurólogo. No crean que los futurólogos son estos que tienen la bolita de cristal, ¿no es cierto? Con el que uno se va a ver las cartas, el tarot. No, para nada son futurólogos, ¿ya? Los futurólogos son de otra naturaleza, ¿ya? Tienen otra característica. Bueno, esos futurólogos nos ayudan ¿a qué cosa? A mirar el comportamiento del IPC, el comportamiento de la inflación en el largo plazo. Y nos ayudan a entender cómo podría cambiar de aquí a 12 meses más el monto de mi dividendo o el monto de la cuota del crédito que tengo que pagar. Eso me ayuda a entender. ¿Y por qué va a ser eso importante? Claro, porque si Dios te paga 100 y mañana va a tener que pagar 120, usted tiene que ver de dónde va a sacar los 20 adicionales que tiene que pagar. Y tiene que prepararse para eso. Entonces, que no lo pille de sorpresa. Que no lo pille, ¿no es cierto?, reaccionando frente a ese 120 que tiene que pagar de aquí a fin de año. Básicamente, aquí hay un tema de la experiencia de vida, principalmente los ejecutivos, lo que les ayuda a ellos a trabajar con esa información, a entender qué está pasando y proyectarlo. Pero la experiencia de vida, como experto en alguna materia, está dada por el conocimiento que ellos manejan, en el fondo por lo que saben. Y con lo que saben, proyectan. Eso es lo que trata de hacer el ejecutivo. Pero también puede encargar, para apoyarse en el análisis, el estudio de especialistas, quienes a través de metodologías que están más probadas, pueden hacer análisis mucho más estratégicos. Pero tiene un problema, la comprensión del entorno. Porque comprender el entorno significa interpretar la información que yo levanto del entorno.
Y aquí entramos en un problema serio, un problema, un problema grave. Cuando trato de entender el entorno, me encuentro con que lo que yo sé, el nivel de conocimiento, es lo que me limita a la capacidad de comprender. Si yo hago con ustedes el siguiente ejemplo, les pido que piensen, les voy a contar la historia completa. A mi casa ha llegado un nuevo integrante de la familia, tenemos otro perrito en la casa, tenemos otro perro en la casa. Eso es lo que saben ustedes en este minuto, que el profe tiene otro perro en su casa, un nuevo perro en su casa. Les doy más información. El nuevo perro que tiene el profe en la casa es un cachorro. Tiene 2 meses. Les doy más información. El cachorro de perro que tengo en mi casa, el no integrante de la familia, es blanco con café. Y ese cachorro que yo tengo blanco con café es un quiltro, es un mestizo. Y este nuevo integrante de la familia, este perro, cachorro, blanco con café, mestizo, es blanco entero y tiene una pata y la cola café. Bien. La pregunta es, ¿alguien se pudo imaginar, cuando yo dije que tenía un nuevo perro, al perrito que les acabo de describir? ¿Alguien se pudo imaginar ese perrito? Es que Chico. igual usted dijo que era Kiltra, así que es complicado imaginarse porque sería una combinación de... Sí, pero usted imagina, muy bien, muy bien. Usted imagina, teniendo en consideración la experiencia de vida y en base a los perros que usted conoce. Uno se trata de construir una imagen, pero en base a lo que uno, a los recursos que uno maneja. Cuenta la historia, esta es una antigua historia que se cuenta de la mitología de la India, de por allá viene, tiene un nombre, no me acuerdo del personaje, pero del que se cuentan muchas historias. Lo voy a buscar y se los voy a compartir el nombre. Eh, Nasruddin, Nurradin, algo así creo que se llama. Bueno, este personaje era un viejo sabio de la India que vivía en, en el altillo de una casa. Vivía ahí en el segundo piso. Y todos los días se sentaba a la ventana a mirar y veía cómo llegaban a su ventana aves, pájaros. ¿Ya? Y un día aparece uno que se posa en la ventana y el viejo le dice, oye, pero qué feo eres. A ver, ven para acá. No puede ser no puede ser tan feo. ¿Qué te pasó en las alas? Le dice. No, hay que recortarte las alas porque mira que te ves feo, le dice. Y le recortó las alas. Le dice, mira esa cola que tienes, le dice, todas esas plumas que sobresalen. No, le dice, te la voy a emparejar. Y le recortó las plumas. Y una vez que lo recortó, dijo, ahora te ves mejor, le dice, ahora te ves mejor. Ese viejo solo conocía las palomas. Y ese día se posó en su ventana otra ave. Se posó un cuervo. Y un cuervo no se parece a una paloma. ¿Y por qué él lo encontró feo? Porque él solo conocía las palomas. Entonces, todo lo que él veía siempre eran palomas. Y ahora apareció un cuervo. Y le dio forma de paloma porque lo encontró feo. Pero ¿por qué él no podía interpretar ese acontecimiento del entorno, ¿verdad? ¿Por qué él no podía interpretar que eso era otra ave, un ave diferente? Porque dentro de su experiencia de vida, el conocimiento que él tiene lo limita.
lo limita a percibir lo que hay en su entorno. Y es por eso que en las universidades, en la Universidad de Valparaíso, hay una unidad académica que prepara a los chiquillos y a las chiquillas para que sean ingenieros comerciales, porque esos profesionales, esos tienen una mayor capacidad de comprender y analizar el entorno que otro tipo de profesionales. Porque están preparándose para eso. Están preparándose para tomar decisiones en condiciones de riesgo e incertidumbre. Nunca vamos a tener certeza total, pero en la medida en que entendamos un poquito mejor el entorno, nosotros lo podemos hacer, vamos a tomar mejores decisiones. Siempre vamos a querer saber un poquito más para poder tomar una decisión. Pero a veces tenemos que tomar la decisión, sea cual sea la condición, bajo condiciones de incertidumbre, asumiendo los riesgos. Al respecto, les cuento que la semana pasada yo les iba a dejar una tarea, yo les dije, y les voy a mandar una tarea al correo. Bueno, después estuve hablando con el otro profesor y decidí finalmente mejor no mandar esa tarea, para no salirme del modelo. Pero esta semana sí, les voy a mandar una tarea que son voluntarias, una tarea cortita, que es un pequeño caso, cabe en media página el caso, en el que yo les voy a pedir que tomen una decisión. Y la decisión es sí o no. Pero ustedes tienen que tomar la decisión. La pueden hacer solitos o la pueden hacer acompañado con su grupo de trabajo. Da lo mismo, ¿ya? Es voluntaria y vale 5 puntitos la tarea. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando tengan que tomar esa decisión, algo les va a pasar, ¿ya? Y yo ahora voy a tomar una decisión que a ustedes les va a afectar, porque yo soy su entorno, ¿verdad? Y yo trato, como entorno, de comportarme, y lo que yo hago repercute en ustedes. La decisión que voy a tomar es que, siendo las 11 de la mañana con 3 minutos, según mi sistema de horario, a las 11 de la mañana con 13 minutos, regresamos porque vamos a hacer nuestro recreo de 10 minutos. ¿Ok? Los espero entonces a las 11 con 13 minutos. ¿Ok? Hasta más ratito, ¿no? No se vayan. Ya, chicos, está de vuelta el profesor. Y llegamos a un tema difícil dentro de lo que es la comprensión del entorno. ¿Cómo nosotros podemos tomar decisiones para responder a estas condiciones del entorno si no sabemos qué está pasando en el entorno? Entonces, como intentamos comprender el entorno, esa comprensión del entorno solamente lo podemos percibir y a partir de esa percepción intentar entenderlo respecto de nuestras expectativas, de nuestra experiencia, de nuestros problemas, de nuestras convicciones, valores, motivaciones, etc. Tratamos de darle un sentido para nosotros a ese entorno. Entonces, esta percepción depende de lo que la organización considera relevante en su entorno y de la captación y el manejo de la información externa que nosotros vamos a considerar útil. Hay una antigua historia, así como la historia que les contaba del Nasruddin, que tenía que ver con su experiencia de vida, donde él solo conocía palomas, pero en esta ocasión él quería que el cuervo, ¿no es cierto?, se pareciera a las palomas, porque para él el cuervo no era cuervo, si el cuervo era una paloma fea. Entonces trató de darle forma de paloma. Pues lo único que conocía eran las palomas, y para él las aves tenían esa forma de paloma. Bueno, cuento una anécdota
que es una historia en realidad que le ocurrió a unos habitantes de una isla en el año 1945, 44, ya, en el siglo pasado, y que dice lo siguiente, fíjense. En plena Segunda Guerra Mundial, año 1944, los aliados instalaron una base que en realidad no era una base, sino que era una pista de aterrizaje. Construyeron una pista de aterrizaje muy rudimentaria, muy simple, ¿verdad? En una isla, en medio del sudeste asiático. Y es una isla, hablando del año 1945, era una isla donde sus habitantes, los nativos del lugar, lo único que conocían era lo que había en la isla. No sabían nada más. Entonces estos nativos vieron llegar un avión. ¿Sí? Un avión. Nunca habían visto un avión. Entonces, ¿cómo podían ellos saber que eso era un avión si nunca lo habían visto? No sabían que era un avión. Y cuando el avión aterrizó y del avión bajó gente, ellos dijeron son los dioses. Y cuando después se fueron los dioses, después de haber compartido con ellos algunas semanas, algún tiempo, algunos meses, donde les llevaron muchas cosas, ¿no es cierto?, alimentos que ellos no conocían, donde les transfirieron conocimiento, en fin. Después de todo eso, cuando los dioses se van, ellos construyeron un monumento a esos dioses y usando los insumos que tenían en la isla, construyeron algo parecido a un avión en homenaje a los dioses que los habían visitado y que habían sido tan buenos con ellos los dioses. Eso es lo que percibía el pueblo. Nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. Pero ¿por qué nosotros sabemos que los que aterrizaron ahí eran los aviones de los aliados, ¿no es cierto?, donde habían, ¿no es cierto?, pilotos americanos, ingleses, franceses, en fin, etc. Los aliados. Y eran aviones. Y fueron a construir una pista de aterrizaje. A eso fueron. Y llegaban más aviones. Si para eso querían usar la islita como centro de abastecimiento para la guerra. Pero si yo nunca he visto un avión, ¿por qué tengo que saber qué es un avión? No sé si alguien habrá visto un extraterrestre así de verdad, pues aquí, ¿ya? Pero si nunca he visto y de repente me encuentro con uno, ¿por qué tengo yo que suponer que es un extraterrestre? Si no sé cómo son. Nunca he visto uno. Ahora, ¿cómo saber que en realidad lo es? Yo necesito conocimiento. Y los que tienen conocimiento para entender mejor las condiciones del entorno son los ingenieros comerciales de la Valpo. ¿Por qué? Nosotros estudiamos para eso, nos formamos para entender mejor el entorno. No existe otro profesional que pueda haber desarrollado una mejor capacidad de comprender el entorno que nosotros. ¿Por qué? Nosotros estudiamos economía. Entonces no me digan, después de tener una tremenda línea de economía en la carrera y después de tener excelentes profesores, no me digan que no entendemos el entorno económico. Claro que lo entendemos, el entorno económico. No tenemos ningún problema en comprenderlo. Cuando a mí me dicen, oye, va a subir el precio del dólar. ¿Qué me han dicho a mí? Yo sé qué significa para mi organización que aumente el tipo de cambio. Yo, dentro de la facultad, trabajaba en una escuela, era el director de la escuela de posgrado. Entonces, cuando a mí me decían, y nosotros dictábamos posgrado en el extranjero,
y cobrábamos los valores de la colegiatura en dólares. Entonces, cuando a mí me dicen, está aumentando el tipo de cambio, está aumentando el precio del dólar, yo sé que los $100 que me pagaba un alumno allá en Guatemala o en Bolivia, yo sé que esos $100 para mí, cuando ingresaban a la universidad, si el tipo de cambio era 500 y después el tipo de cambio era 650, yo sé que cuando aumentaba el tipo de cambio para mí en pesos chilenos, era más dinero. Yo tenía más ingresos como escuela. Pero alguien que no tenga idea de esto, ¿cómo lo va a entender? Dicen, está aumentando el precio del dólar. ¿Qué significa que aumente el precio del dólar? ¿Mm? O díganle a, no sé, a una abuelita muy viejita, una bisabuela así de, abuelita, teníamos un plan de internet de 100 gigas, ahora tenemos un plan de 500. Si ni uno a veces entiende qué significa pasar de 100 a 500. Entonces, hay cosas que no entendemos porque no tenemos, ¿qué cosa? Conocimiento. Entonces, fíjense ustedes que mientras más alto es el nivel jerárquico, donde van a participar ustedes como profesionales y se van a acordar de mí en un tiempo más, 15 años más, ustedes van a decir, ah, que el profe me dijo, se van a acordar del profe. Ustedes van a estar aquí, nivel máximo directivo, nivel directivo de área. ¿Y qué tienen que haber desarrollado? Una capacidad estratégica. ¿Capacidad estratégica para qué? Para entender mejor el entorno. Y eso les va a dar una ventaja. ¿Les va a dar una ventaja para qué? Les va a dar una ventaja para diseñar su estrategia, para alinear su organización, de cara a qué cosa? A los cambios que se producen en el entorno. Entonces, como yo soy capaz de anticiparlo, eso es bueno para mí, porque yo me puedo preparar antes para, ¿no es cierto?, un acontecimiento futuro. Si usted es un operario que maneja una máquina, ¿qué información es la más importante para usted para tomar la decisión? ¿Del entorno o interna? Aquí dice, del frente interno. Si yo soy el operario de una máquina, quiero saber si hay combustible o no hay combustible. Pero ¿qué le interesa al ejecutivo, al que está ahí arriba? El cambio que puede experimentar el precio de los combustibles. Claro, porque él tiene que comprarlo, tiene que asignar recursos para que se compren los combustibles. Entonces, a este señor que está operando la máquina, no le interesa el precio de los combustibles, variable externa. Le interesa si dentro de la empresa hay o no hay combustible para seguir operando la máquina. Si hay energía o no hay energía. Eso le interesa a él. Entonces, él dice, ya vamos a programar un turno para una producción a 3 turnos para los próximos 2 semanas. Y dice, ¿hay combustible o no hay combustible para operarla? Sí, bien. Entonces, bien. Y tomó la decisión sobre una información interna. Pero este de acá, donde dice, tenemos que garantizar el funcionamiento óptimo, por lo tanto hay que garantizar combustible para todo el año. ¿Compro ahora el combustible? ¿O mejor espero a que baje el precio? Él tiene que tomar la decisión. Y el cambio que experimenta el precio del combustible, sabe él que depende de un conjunto de variables. Entonces, él es más estratégico para el análisis. El otro, a nivel operativo, solamente necesita más información del frente interno. Mientras más estratégico, más información del frente externo. ¿Por qué contratan a los ingenieros comerciales? Porque los ingenieros comerciales saben entender mejor el entorno. Ahora, ¿cuál es el efecto que eso va a tener
sobre el comportamiento organizacional, sobre el comportamiento de las personas. Me acordé de un caso. Desde hace unos 6 meses más o menos a la fecha, de este tema se ha hablado re poco, por lo demás, el cobre ha estado sobre los $4. Sobre los $4. En el año 2007, 2008, por ahí, el precio del cobre estaba sobre los $3. Y estábamos vueltos locos en Chile con el alto precio del cobre. Y se estudiaba el modelo holandés, el modelo no sé dónde, de qué hacían con la mayor cantidad de ingresos que iba a tener el país. Bueno, Chile guardó harta plata, ¿ya? Y toda esa plata que guardamos la usamos para los terremotos, en fin, y la estamos usando ahora también para la pandemia, algo de lo que nos queda. Y por eso nos prestan plata, porque nosotros tenemos un colchoncito y saben que vamos a poder pagar. Y resulta que, aprovechando el alto precio del cobre, los trabajadores de Anglo American, ¿no es cierto?, dijeron, hagamos una negociación, la famosa negociación, y pidieron un bono de término de conflicto por la no despreciable suma de 28 millones de pesos. Bono de término de conflicto, cuando nosotros hace un par de años estábamos escandalizados por los bonos de término de conflicto de 14 millones de pesos. Estos pidieron un bono de conflicto de 28 millones de pesos. ¿Y eso qué significaba la empresa? Con el dólar sobre los 4, perdón, con el valor de la libra de cobre sobre los $4, nada, nada. Pero ¿por qué ellos van y negocian un bono de esa naturaleza? ¿Por qué la organización cambia su dinámica y ellos ven la posibilidad de tener una platita adicional? Porque se dan cuenta que hay un cambio en el entorno que los puede favorecer. Y si ellos no lo aprovechan, ¿cuándo entonces? ¿Entendieron su entorno? Claro. Y como entendieron su entorno, se dieron cuenta que había para ellos una oportunidad de sacar una platita adicional. ¿Ya? Nosotros no estamos tratando de entender el entorno para juzgar el entorno. Nosotros estamos preparados para entender lo que pasa en el entorno. Ahora, si a mí me gusta, no me gusta, si yo creo que está bien, si yo creo que está mal, no. Esa es otra historia. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para entender el entorno. Entonces, a mí me puede gustar o no. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tomar decisiones en ese entorno. Porque esa es mi responsabilidad. Yo como nivel directivo máximo soy responsable de lo que le pasa a muchas más personas que están trabajando en mi organización. Y yo no puedo tomar decisiones pensando si es bonito o es feo. Yo tengo que tomar decisiones que sean las mejores para mi organización, para mi gente, para un mejor comportamiento organizacional. Ahora, uno dice, no sé, se va a legalizar el consumo de marihuana. Yo puedo estar de acuerdo o no. Dicen, se va a legalizar el aborto libre. A mí me puede gustar o no me puede gustar. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con eso. No. Eso para mí es un cambio en una condición del entorno y yo tengo que ver de qué manera eso me afecta como organización, cómo eso afecta a mis personas y
¿Cuál es la decisión que voy a tomar a partir de este cambio que se ha producido en el entorno? Bueno, en el entorno en el que nosotros vivimos pasan muchas cosas, ¿eh? Es bien curioso nuestro entorno. Y una de las cosas interesantes que tiene es que han ocurrido cambios violentos, como la globalización, como la pandemia, como los movimientos sociales o el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las famosas TICs. Y son cambios que solamente están viviendo estas organizaciones contemporáneas. Y son cambios que no han vivido organizaciones antiguas. Si esto es de ahora. Entonces es bueno entender de qué se trata la globalización, qué pasa con la pandemia, con los movimientos sociales y con las tecnologías. Es necesario entenderlo porque son los escenarios en los que estamos. Y no tan solo me interesa entender qué está pasando hoy día con estos fenómenos, sino qué es lo que va a pasar mañana y pasado mañana. En 3, 5, 10, 15 años más. Ya hay estudios, ¿no es cierto?, que hablan de el año 2050. Hablan del año 2050. ¿Qué va a pasar el 2050? ¿Qué va a pasar el 2030, el 2040? Ya hay estudios de eso. ¿Quién hace ese estudio? Los futurólogos. Los futurólogos son personas que se han formado en la universidad y que han sacado postítulos en futurología. En Chile tenemos uno muy conocido, es un futurólogo de primer nivel y es doctor en futurología, donde estudió en Estados Unidos. Pero no son estos que te tiran las cartas, ¿no es cierto? Te leen el tarot y te dicen, mañana le va a ir bonito y va a conocer el amor de su vida, en fin. No, no son esos futurólogos, estos son unos más científicos, ¿ya? No son esotéricos, son científicos. Yo le escuché a este futurólogo chileno hace más de 30 años, son 25, digamos. Publicó un artículo y dijo, ¿cómo van a ser las casas del futuro? Las casas del futuro, él estaba hablando a 30 años más. Hoy día esas casas que él describió ya son así. Son así. Ya les voy a contar al respecto. Pero veamos, tratemos de entender qué es esto de la globalización. Dice que la globalización es un fenómeno económico, ¿ya? Es un proceso de expansión de la economía que bota todas las barreras que existían para el intercambio económico entre los países y la competitividad de las empresas a nivel mundial. La globalización se define como el cambio que experimenta una economía doméstica hacia una economía mundial, donde hay un mayor grado de integración e interdependencia entre todas las economías del mundo. Y voy a contar una situación que ocurrió en el año 97, 1997-1998, que se llamó la famosa crisis asiática, crisis económica asiática. Se originó en Tailandia y de ahí rápidamente se expandió a todo el sudeste asiático. La crisis asiática fue tan impactante para Chile porque un tercio de las exportaciones, un tercio del comercio exterior chileno se hacía con el sudeste asiático. El otro tercio con Europa y el último tercio con Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México. Pero un tercio de todos los ingresos que generábamos producto de las exportaciones tenían como origen el sudeste asiático. ¿Y qué le pasa al sudeste asiático ahora? Estaban en una crisis asiática. Pero los europeos
también estaban preocupados. Los norteamericanos, los canadienses, los mexicanos también estaban preocupados. ¿Por qué? Porque también tenían negocios con el sudeste asiático. Y negocios tal vez mucho más importantes que los que tenía Chile en ese minuto. Y a lo mejor su grado de interdependencia era mayor. Entonces, ¿por qué estábamos preocupados nosotros? Porque las personas y las empresas que nos compraban nuestros productos en el sudeste asiático ahora no tenían plata. Porque habían quebrado, pues, sí, había una crisis. Entonces, mis ingresos iban a disminuir casi un tercio. Miren, no existía día de la semana o del mes en que no se hablara del tema de la crisis asiática. Estoy hablando del 1997, 1998. En la escuela vinieron varios ilustres a contarnos de la crisis asiática, lo que se espera, las proyecciones, qué es lo que nos va a pasar, para tratar de entender un poco mejor el entorno, este entorno de la crisis asiática. Chile, un país en ese momento, un país globalizado. Cuento una anécdota que le pasó a este profesor. Voy a Argentina, creo que fue el año 97, por ahí, 98, a la Universidad Católica de Salta. Yo desde el año 1994 participaba como profesor invitado en esa universidad para dictar cursos de posgrado. Y bueno, iba a hacer clase allá a Salta esa semana. Y estábamos aquí en Chile con el tema de la crisis asiática, vueltos locos, trastornados por lo que nos iba a pasar. Entonces, cuando yo llego a Argentina, yo tenía varios amigos ya allá en Salta, sí, llevaba muchos años viajando a Salta. Y cuando llego allá empecé a preguntar por la crisis asiática. Le pregunté al chofer del taxi, ¿no?, que me fue a buscar al aeropuerto, y nos conocíamos hace tiempo con el chofer, y me dijo: ¿sabes, ingeniero? No tengo idea de eso de la crisis asiática. No sé. Sé que se acabó la conversación con el chofer del taxi. Y es tan interesante conversar con el taxista argentino, que saben de lo que usted le pida, son tremendamente ilustrados. Llegué al otro día en la mañana, fui a darme una vuelta a la universidad, a la escuela de negocios. Yo mis clases las tenía de 5 de la tarde a 10 de la noche. Fui en la mañana a saludar a la directora, a saludar a los profesores, amigos allá, al personal. Me tomé unos cafecitos con ellos y les pregunté por la crisis asiática. Escuela de negocios, Universidad Católica de Salta. De la directora para abajo. Todos me dijeron: ¿qué es eso de la crisis asiática, ingeniero? No tenían idea. Algunos sabían algo que estaba pasando por allá en Tailandia, que Indonesia, en fin, Filipinas, pero nada más. Tuve la suerte que durante esa semana, uno de los días, coincidí y pude ir a almorzar con un profesor amigo, el profesor Cabrerizo, un economista de allá de Salta. Y en el almuerzo le pregunté: oye, pregunto por la crisis asiática aquí, nadie tiene idea. Yo que quería en mi curso, en la clase, hablar de la crisis asiática, y mejor me quedo callado porque nadie sabe nada. ¿Qué pasa aquí en Argentina, Leo? Bueno, este profesor de allá me dice: mira, la cuestión es bien simple. Chile es un país que está globalizado. O sea, es una economía integrada a las economías del resto del mundo, integrada, y por lo tanto es interdependiente. Argentina no es un país globalizado. Estoy hablando del año 97, 1997. Chile es un país tremendamente globalizado. Argentina, no. Por lo tanto, Argentina no está tan integrada con el resto de las economías del mundo, no está tan integrada, y por lo tanto no es tan
interdependiente. Es decir, lo que le pasa a otra economía no nos afecta tan directamente como en el caso de Chile, porque ustedes sí dependen de esa economía. Ustedes están globalizados, nosotros no. Claro, nosotros como éramos una economía y somos una economía integrada con el sudeste asiático, interdependiente, cualquier movimiento que experimentaban ellos nos repercutía a nosotros. 1/3 de nuestros ingresos de exportaciones provenían del sudeste asiático. Y esos clientes ahora no iban a tener dinero para comprarnos, porque había una crisis, la crisis asiática. ¿Y los argentinos? ¿Cuál era el volumen del negocio que hacían con el sudeste asiático? Tendía a cero, en el límite. ¿Cuál es la gran importancia que tenía para ellos lo que les estaba pasando a los del sudeste asiático? Cero. ¿Y por qué en la televisión, en las radios se hablaba del sudeste asiático, de la crisis asiática? Porque para ellos no tenía importancia. Cero. Pero nosotros estábamos más globalizados. Entonces la globalización significa que yo me integro con otros países y esa integración me produce interdependencia. Por tanto, raya a la suma. Para mí es importante el fenómeno de la globalización porque tiene un tremendo impacto en mi organización. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un impacto? Porque la globalización, por un lado, se llama globalización de los mercados. Es decir, porque ahora hay clientes que pueden provenir de cualquier lugar del mundo. Yo antes hacía productos para chilenos, pero ahora esos productos, dado que la globalización de los mercados significa la homogeneización o estandarización de los gustos y preferencias de los consumidores, significa que los clientes de aquí son iguales a los clientes que hay en otros lados. Y por lo tanto, como tienen los mismos gustos y preferencias, o muy parecidos, demandan los mismos productos, compran los mismos productos. O sea, la globalización amplía, ¿no es cierto?, el tamaño de mi demanda. Ok, pero esa es la globalización del mercado, la globalización de la demanda. Pero por otro lado, la globalización que nosotros vemos también es globalización de la producción. Yo producía, no sé, mis zapatos en Chile. Yo vendía zapatos y producíamos zapatos en Chile. Y el costo de mis zapatos era 100. Pero si ahora los zapatos los mando a hacer a China, el costo es 30. Entonces, estoy teniendo 70 de diferencia en el costo del zapato. Entonces me conviene mandarlo a producir a China los zapatos. Claro, y si yo los vendo a 120, cuando los producía en Chile tenía un margen de 20. Ahora que los mando a producir a la China, tengo un margen sobre el precio de venta de 90. Entonces, entre ganarme 20 y ganarme 90, o tener un margen de 20 versus un margen de 90, significa que mi decisión es mandar a producir a China. Pero a ustedes les puede gustar o no. Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Pero yo no tengo que tomar decisiones pensando si me gusta o no me gusta. Yo tengo que entender lo que ocurre en el mercado. Para eso estamos, para eso nos pagan, para eso nos formamos. ¿Ya? No es que usted no tenga que tener una opinión sobre un determinado tema. Usted tiene que tener opiniones sobre el tema. Pero ahí, cuando está tomando la decisión, cuando está haciendo el análisis, olvídese de eso. Olvídese si le gusta o no le gusta. Haga el análisis nomás. ¿Ya? Sea objetivo, sea profesional. Entonces, claro, la globalización cambia muchas cosas. Antiguamente uno estaba súper preocupado, muy preocupado, antiguamente, les hablo 50 años atrás, de una leyenda que llevan los productos. Entonces,
uno se compraba, no sé, cualquier cosita y decía Made in Germany, o sea, está hecho en Alemania. Y el otro día, Made in USA, o sea, está hecho en Estados Unidos. Ya. Y yo me compraba un jeans, ¿no es cierto? Y de repente miraba la etiqueta y decía Made in USA. O sea, está hecho en Estados Unidos, un jeans americano, un Levi's americano. Hoy día usted le ve la etiqueta a un Levi's y dice Made in Guatemala, Made in El Salvador, Made in Taiwán, China. El profesor de la otra sección, profesor Germán Pérez, hace como un mes atrás más o menos me contaba que cambió de teléfono. Se cambió al iPhone 12. Tremendo teléfono. Hecho en China. A iPhone. Marca Apple. Yo tengo un notebook, ¿no es cierto? Un MacBook, marca Apple. ¿Y dónde está hecho? En China. Todo está hecho en China. Esa es globalización de la producción. Entonces hoy día, ¿a quién le interesa el origen del producto? Si sabemos que todo está hecho en China. Yo voy a comprar, a mí que me gusta como hobby trabajar con fierro, ¿no es esto? Me voy a comprar alguna herramienta. Yo sé que las herramientas tienen distintos precios, pero sé que todas dicen RPC, República Popular China. Todas procedencia, República Popular China. Y no son todas iguales, son distintas, hay unas mejores que otras, pero están todas hechas allá. Entonces, hay unas herramientas marca Makita, una japonesa, extraordinaria la herramienta. Pero ahora están hechas en China, no están hechas en Japón. Entonces, la globalización a nosotros nos impacta. Es muy probable que nuestros siguientes negocios sean en el extranjero, porque para allá va la globalización, para allá nos lleva. Y si nuestros siguientes negocios van a ser en el extranjero, quiere decir que la organización tiene que preparar a la gente para ir al extranjero. O sea, esto afecta a las personas y el comportamiento de la organización, porque la organización tiene que alinearse con esta condición del entorno que se llama globalización. También tenemos que alinearnos con la pandemia, también tenemos que alinearnos con los movimientos sociales y con el desarrollo tecnológico. Temas que vamos a comentar la próxima semana. Pero los invito, por ahora, a que ustedes en la tardecita revisen su correo. Les voy a hacer llegar una tarea, que es un caso muy cortito, donde ustedes tienen que tomar una decisión y responder un par de preguntas que van ahí. ¿Ok? Mi abuelita, cuando yo estaba pequeño, me contaba cuentos en la noche para que yo me quedara dormido. ¿Ya? Y cuando se acababa el cuento, mi abuelita me decía, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, el profesor dice, colorín colorado, la clase de hoy se ha terminado. Nos vemos próxima semana, misma hora, mismo canal, mismo profesor.